Buenas noches. Hola, Belecita, ¿cómo estás? Hola, Ronnie, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto. Hola, mi amor. ¿Cómo estamos? Vamos a esperar un ratito para que se vayan conectando ya la gente, ¿ya? Hola, Mayori, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Adrián, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés conectado. Vamos a esperar un ratito que se vayan conectando la gente para de ahí empezar, ¿ya? No, un gusto también para ti, Adrián. Gusto también, espero que podamos compartir un poco más también y también puedas disfrutar también de la práctica. Vamos a empezar ya, vamos a empezar el tiempo. em, Vamos a empezar hablando ya. Papito lindo, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Señor Padre, bendecimos esta noche, Señor, declaramos, Padre, esta es una noche bendecida, Señor, te entregamos este tiempo a ti, Espíritu Santo, Señor, haz lo que tú tengas que hacer, Señor. Declaramos, Padre, tu presencia en medio de nosotros, Señor. Tu unción, Señor, tu unción que pudre todo yugo de esclavitud, Señor, esté en medio de nosotros. Espíritu Santo, te entrego este tiempo, Señor, haz lo que tú tengas que hacer. Habla a cada corazón, a cada persona, Señor, Padre, pero declaramos que nuestras vidas no son las mismas. No salimos iguales, Señor, Padre. Yo mengo para que tú crezcas, Señor. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús en nosotros, Señor. Dirige tú, Señor. Haz lo que tú quieras, Espíritu Santo. Toma el control, Señor. Bendecimos este tiempo. Cubrimos con la sangre de Jesús este tiempo, este lugar. La señal, Señor. Cada hogar, cada persona, Señor. Cada familia, Señor, que esté conectada, Señor, Padre, que se va a conectar, Señor, en esta noche, Señor. Y cada persona que va a ver este video, Señor, Padre, bendecimos, Señor. Y declaramos tu presencia, Señor, hablando, tocando, ministrando a cada corazón. Declaramos, Padre, tu ministración. Un encuentro contigo, intimidad contigo, profundidad contigo, Señor. Declaramos somos íntegros, somos profundos, Señor. Somos, Padre, vulnerables, Señor, Padre. Y declaro, Padre, un mayor nivel de adoración, Señor. Verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, Señor. En esta noche, Señor, entregamos este tiempo y declaramos a ti la gloria y la honra, Señor. Todo lo que vamos a hacer, Señor, en este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, Señor. Ministra a cada hogar, ministra a cada persona, a cada corazón, Señor, que esté ardiendo, Padre, por ti, Señor, que esté necesitado de ti, Señor, que tenga hambre y sed de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí
cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Papito lindo, Señor, gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te entregamos, Padre, esta noche, Señor, en tus manos, Espíritu Santo, encomendamos este tiempo. Sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo decreto libertad en cada hogar, en cada corazón, en cada mente, Señor. Habla a cada entendimiento, Padre. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Declaramos, somos sensibles a tu voz, a tu llamado. Tú pones el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Yo declaro una noche de sanidad, de libertad, una noche de luz, de revelación. Abre nuestros ojos, la sangre de Jesús, Señor, sobre nuestra mente, nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Todo se somete a ti, Señor. Nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, conectados contigo, Señor. Nuestra carne se rinde a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el nombre de Jesús levantado, Señor. Nombre sobre todo nombre. Rey de reyes, Señor, Señor. La sangre de Jesús sobre la señal, sobre este momento, sobre esta noche, Señor, y sobre cada persona, Señor. Bendigo la palabra, Señor. Bendigo todo este tiempo y lo que vamos a compartir y lo que vamos a hacer, Señor. Te entrego a ti, Espíritu Santo. Ministra
exhorta, unge, Señor, sana, liberta, Señor. A ti te damos la gloria y la honra. A ti te venimos a ver, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, encomendamos este tiempo y cada pensamiento, cada palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones con todos. Buenas noches con todos. A todos los que se están conectando, a todos los que se han ido conectando también. Bienvenidos ahí todos. Hola Ricky, ¿cómo estás? Jorgito, qué gusto. Rodrigo, ¿qué tal? Jonathan, Marita, buenas noches con todos. Nancita Barrera, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo les va? Bendiciones con todos. Bueno, hoy quiero compartir algo que la verdad es que el Señor me sacó esta prédica así de la nada, pero fue algo tan bonito como el Señor empezó a ministrar y empezó también a ministrar desde la mañana mi corazón, y eso ha sido poniendo también este sentir también para compartirles esta palabra. Y yo quiero, vamos a ir a Génesis 2:18. Hola Fanny, ¿cómo estás? Vamos a ir a Génesis 2:18. Génesis 2:18. Mira lo que dice. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de toda tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora, miren esto es, antes de que vayamos leamos un poquito. Hay una parte que es bien interesante cuando nosotros entendemos dentro de lo que es la creación del hombre. Esto es algo bien interesante porque cuando vemos la creación del mundo, si nosotros vemos de Génesis 1, todo el tiempo siempre decía Dios, y dijo Dios, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero aquí pasa bien interesante, y es que si vemos en Génesis 2:18, encontramos que aquí se da cuenta que el hombre estaba solo, y dice, y vio Dios, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, es interesante porque toda la creación de la tierra siempre está diciendo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero aquí se da cuenta que el rato que le crea al hombre, es interesante que se da cuenta que no era importante, o sea, no vio que era bueno que él esté solo. Entonces crea una ayuda idónea. Hasta ahí todos sabemos lo que es la creación del hombre, o sea, de Adán y Eva. Y lo interesante es que vamos al versículo, vamos a ir a Génesis 2:25. Vemos que aquí dice, y estaban ambos desnudos. Aquí vemos ya que todos, no va a ser un resumen porque todos sabemos muy bien la historia de Adán y Eva, pero es bien interesante que nosotros vemos que ya se forma, ya Adán fue creado y fue formado, y obviamente también ya Eva sale de su costilla, y todos sabemos muy bien esto. Pero hay una particularidad, y desde aquí voy a partir la prédica de hoy. En el versículo, en Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Miren, esto es muy interesante con todos. Buenas noches con todos los que se han ido incluyendo. Bendiciones a Andresito, bendiciones Lore, bendiciones Belencita, todos los que están incluyéndose, bendiciones Benicita, todos los que se han ido incluyendo. Bueno, estamos en Génesis 2:25, estamos hablando de Adán y Eva, y es interesante cómo cuando Dios le crea a Adán, dice, toda la creación, lo que yo decía, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, pero dice, en el versículo en Génesis 2:18 dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le crea una ayuda idónea, y es interesante, de ahí sale Eva, todos sabemos de esto. Pero en el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y voy a hablar un poquito aquí de la parte le voy a poner énfasis en esta parte donde dice, no se avergonzaban.
¿Por qué? Ya les voy a compartir un poco, pero es bien interesante como todos sabemos lo que pasó. Después llega la tentación, todos sabemos desde Génesis 3, vamos a leer en Génesis 3, desde el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, del cual también así como comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Miren esto, por aquí voy a partir. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Ahora, aquí todos sabemos muy bien, y esto es algo bien interesante que pasa aquí. Nosotros hablamos de esto y predicamos una vez también de esto, y hablábamos que obviamente en el momento que pasó esto, la identidad de ellos fue cambiada. Obviamente ellos eran los hijos de Dios, tenían la mayordomía de todo esto, sabemos en todo Génesis 2, vemos esto. Pero en Génesis 3 vemos algo que pasa, algo bien interesante, y es en el momento que Adán y Eva llegan a este punto, el enemigo les empieza a confundir con la identidad, y ahí fue que le dicen: no, el rato que ustedes coman esto van a ser como Dios. O sea, le trata de cambiar la identidad, de que pasen de ser de hijos, pasen a ser dioses, y les cae con este engaño. Pero lo que yo quiero entrar hoy es que en el momento que ellos comen la fruta, y todos sabemos muy bien la historia, dice que los ojos les fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Esto es bien interesante, ¿no? Yo ponía este ejemplo, y es chistoso también a la vez. Cuando nosotros hacemos cuando éramos niños, ¿no? Hacíamos una travesura, ¿ya? Digamos que rompimos algo, comimos algo que no teníamos que comer, o hicimos algo que no teníamos que hacer. Lo primero que hacemos es, digamos que comimos algo que no teníamos que comer, lo primero que hacemos es, nos tapamos la boca, ¿no es cierto? O si uno sabe que no tenía que coger algo y uno sabe que lo hizo, entonces lo único que hacía es primero esconder las manos, ¿no es cierto? Es algo que es una característica obvia de que algo no teníamos que tocar. Entonces cuando llegaban nuestros papás y te encontraban con la boca así, tapado, entonces lo primero que nos decían nuestros papás es: ¿qué estás comiendo? O ¿por qué comiste lo que no tenías que hacer? Porque se daban cuenta por nuestras acciones automáticamente del que nosotros habíamos comido algo que no teníamos que haber comido. O hablando desde, digamos que están con las manos y obviamente digamos que tocamos algo, hicimos algo que no teníamos que haber hecho y nosotros nos escondemos las manos así, o tenemos algo en nuestras manos que no queremos mostrarles a nuestros papás. Llegaban nuestros papás y nos decían: ¿qué tienes ahí? Ya sé que algo hiciste, ya sé que algo cogiste, y se daban cuenta por nuestras acciones qué es lo que hicimos, ¿no? Pero aquí pasa una particularidad, y aquí voy a hacerles una pregunta a ustedes, a los que están conectados, para ver si alguien tiene alguna idea. ¿Qué es lo que pasó aquí? Y es bien interesante porque el momento que ellos comen el fruto que no tenían que comer, que todos sabemos muy bien ya la historia de memoria, muchos de nosotros, pero pasa aquí una particularidad, que no es que cuando ellos comen lo primero que hicieron fue taparse la boca. No es que cuando ellos comieron se escondieron las manos. No. Lo interesante aquí de la historia es que el momento que ellos comen del fruto que no tenían que comer, lo que ellos primero dice que los ojos fueron abiertos, y lo primero que hicieron es se dieron cuenta que estaban desnudos y taparon. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Y nosotros leemos en el versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Mira, esto es bien interesante, entender que en el momento que ellos se dan cuenta, o sea, cayeron en esto, automáticamente, como yo les decía, ¿no? O sea, cuando uno sabe que comió algo mal, que hizo mal, uno se tapaba la boca, se escondía las manos, pero ellos lo primero que hacen es taparse entre ellos. O sea, se cubren sus partes íntimas y se dan cuenta que estaban desnudos. Ahora mi pregunta es, yo les hago la pregunta y ahí quiero su participación. ¿Por qué creen que ellos lo primero que hicieron fue taparse sus partes íntimas cuando ellos pecaron? Sí, vuelvo y repito, la intención, ellos acababan de comer algo que no tenían que haber comido. Ellos, lo más lógico hubiera sido que tapen la boca, lo más lógico hubiera sido que escondan sus manos porque acababan de coger. Mira, me llama mucho la atención que aquí dice, ella le dice, pero del fruto, del versículo estamos en Génesis 3.3, dice, pero del fruto
del árbol que esté en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. O sea que no podían ni tocarle. O sea que lo primero que ellos tenían que hacerse es taparse la boca o las manos, porque ellos acababan de hacer algo que realmente ellos sabían que no tenían que haberlo hecho ni con su boca ni con sus manos. Pero lo interesante es que en el momento que ellos pecan, lo primero que hacen es taparse su desnudez. Entonces mi pregunta puntual hacia ustedes hoy en esta noche es, ¿por qué ellos en el momento que ellos caen comiendo de este fruto, ellos se taparon su desnudez, sus partes íntimas? ¿Cuál es la relación? Y aquí voy a partir, y desde esto voy a empezar la prédica hoy. Porque es interesante entender que ellos, en el momento que ellos comen, lo primero que hacen es sus ojos fueron abiertos y se dan cuenta y dicen, uy, estoy desnudo, y se tapan. Y esto no tiene mucha lógica. Vuelvo y repito, si uno sabe que ellos acababan de comer algo que no tenían que comer, lo más lógico hubiera sido que se tapen la boca, porque acababan de comer algo que no tenían que haber hecho. Y uno, como yo les decía, cuando uno es chiquito, uno sabe, y dice, yo no tenía que haber hecho. O cuando uno sabe que algo no tenía que coger, se esconde las manos, o sabe que algo está escondiendo. Entonces, lo más lógico hubiera sido que escondan sus manos, se tapen su boca, pero ellos dicen que se tapan las partes íntimas. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿tienen una idea o alguien me puede dar una idea por qué razón se taparon ellos sus partes íntimas? ¿Por qué razón en el momento que ellos comían el fruto del árbol que no tenían que comer, ellos se cubren sus partes íntimas? ¿Cuál es la relación de haber comido un árbol que no tenían que comer, un fruto que no tenían que comer, y taparse sus partes íntimas? Porque realmente no tiene mucha relación uno con otro para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede dar alguna idea? Lo primero que se les viene a la mente, ¿por qué razón ellos se tapan sus partes íntimas cuando ellos lo que estaban haciendo es comiendo algo que no tenían que comer? Tomaron algo que no tenían que tomar, que Dios les había dado la instrucción que no lo hagan y ellos lo hacen, pero en vez de taparse la boca o taparse las manos, lo primero que hacen es que se cubren sus partes íntimas. Entonces, ¿qué relación tiene lo uno con lo otro? Si bien es cierto, muchos de ustedes pueden decir, sí, es que hubo pecado y el pecado sí, pero ¿cuál es lo importante de esto? Yo quiero que vayamos a esta relación porque hoy voy a hablar de un tema que no hemos hablado antes, pero es un tema bastante interesante cuando entendemos y nos impartimos también lo que leíamos en Génesis 2:25, cuando dicen estaban ambos desnudos y Adán y su mujer no se avergonzaban. Y voy a hablar de la parte de no se avergonzaban, porque esto es bien interesante. Exacto, por ahí va, justo lo que dice Mayori, dice sintieron vergüenza. Pero mi pregunta puntual, a ver Mayori, tú que respondiste esto, y vamos con todos para que me den una idea. ¿Por qué la vergüenza surgió en su desnudez cuando la vergüenza tenía que haber surgido con lo que comieron? O sea, si yo les doy una instrucción a ustedes, les digo, ¿saben qué? Les voy a invitar a todo un banquete, pero no quiero que coman el pastel de chocolate que esté en la mesa tal. Y ustedes van y los veo todo manchado así de chocolate. No creo que ustedes, si yo les descubro, les digo, ¿por qué comiste ese pastel de chocolate? Pues vas y te tapas tus partes íntimas. No tiene sentido. Lo más lógico sería que tú te tapes tu boca porque acabas de comer algo que tú sabes que no tenías que comer. Si mi instrucción hacia ti fue no te comas el pastel de chocolate, lo más lógico es que si yo te descubro, tú te tapes tu boca para que yo no te descubra que tú fuiste. Yo no creo que si yo te descubro que tú estás comiendo un pastel de chocolate que yo te dije que no comieras y tú vas y te descubres, lo primero que haces es descubrir tus partes íntimas. Entonces yo te voy a decir, pero ¿qué tiene que ver si yo te dije que no comas el pastel de chocolate? ¿Por qué te cubres tus partes íntimas? Y por ahí va la pregunta. Jenicita dice, porque sus ojos fueron abiertos, tuvieron vergüenza de que estaban desnudos por la desobediencia. Pero sí, está claro, eso es lo que dice aquí la palabra. Pero vuelvo y repito, si antes leemos en Génesis 2:25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban, entonces ahí estaban con los ojos cerrados, o yendo a la parte que tú dices, Jenicita, entonces, ¿qué ojos están abiertos? ¿Y por qué? Porque aquí dice en el versículo 2:25, mira, vamos a la parte, Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. Y si vamos a Génesis 3:7, ahí es cuando ya caen y comen el fruto que no tenían que comer, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, los ojos estuvieron abiertos y enseguida lo que hicieron fue, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, se taparon con unas hojas de higuera. Ahora, yo sé que estamos llegando al punto de que es parte de la vergüenza y justamente por ahí voy a entrar,
Pero lo interesante aquí es descubrir qué relación tiene la desnudez, hablemos de una desnudez de una persona, con el pecado. Por ahí va más o menos mi pregunta. Porque si vemos, es bien, la pregunta es bien triquiante, ¿no? Si nosotros vemos y tú sabes que no comiste algo, te tapas tu boca o pasas de esto, pero el momento que tú sabes que algo hiciste mal, o te tapas las manos, te tapas la boca, pero no te tapas tus partes íntimas, porque tú dices, si yo caigo en pecado, se me ocurre, si yo caigo en un pecado sexual, uno tal vez se tapara las partes íntimas. Pero si tú caes en un pecado de gula, tú no te vas y te tapas tus órganos. Perdón que suene así medio rudo en lo que estoy compartiendo, pero quiero que lleguemos a ese razonamiento bien profundo para que entendamos un poco la relación del tema de lo que voy a compartir hoy. Belencita dice, porque sus ojos espirituales fueron abiertos. De acuerdo, pero si tus ojos espirituales fueron abiertos, ¿por qué no se taparon también la boca? Si los ojos espirituales fueron abiertos, ¿por qué no se taparon, escondieron sus manos? Porque igual yo creo que el momento que se abren los ojos espirituales, uno se da cuenta de lo que hizo. Y lo que ellos hicieron, por más que antes sus ojos espirituales no hayan estado abiertos, los ojos espirituales, el momento que fueron abiertos, le muestran a uno lo que hizo con lo que no tenía que haber hecho, con su boca o con sus manos. Entonces, si los ojos de ellos fueran abiertos, y está bien lo que están diciendo, o sea, no estoy diciendo que no sea la respuesta, está bien lo que dice Marjorie, Jenny, Belencita, está muy bien, los ojos de ellos fueron abiertos, pero si los ojos de ellos fueron abiertos, automáticamente lo primero que tienen es taparse su boca, o taparse sus manos, y es interesante. Fanny dice, porque el fruto que comieron les hizo saber que estaban en pecado, y los ojos abiertos es haber salido de la cobertura de Dios, se vieron diferentes. Por ahí va, exactamente, Fanny. Miren esto. Es bien interesante y justamente esa es la respuesta. Por ahí va la respuesta. Fanny, mira esto. Y eso es para todos. Miren esto. Cuando ellos estaban en el huerto del Edén, ellos tenían una cobertura. Una cobertura que, si bien es cierto, era una cobertura tal vez no física como tal, era una cobertura espiritual. ¿Cuál era la cobertura espiritual? La gloria de Dios. La gloria de Dios con la que ellos tenían, con las que ellos caminaban en el huerto del Edén, esta gloria les cubría. ¿De qué consistía esta gloria? Porque cuando uno habla de la gloria, ¿cuál es esta gloria? La gloria de Dios es su poder, es su protección. La gloria de Dios es sanidad. La gloria de Dios es lo sobrenatural. Eso es la gloria de Dios. Esa era una cobertura que estaba automáticamente sobre Adán y Eva cuando ellos estaban. Cuando Dios le da la instrucción, y si nosotros vamos a Génesis 2, entendemos que la instrucción, en Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comeréis, ciertamente moriréis. Nosotros sabemos que ellos comieron, pero no murieron físicamente, pero habla de una muerte espiritual. ¿Cuál es? El salir, el entrar en pecado y ser destituidos de la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, el momento que ellos comieron de ese, por el acto de desobediencia que ustedes mismos dijeron, que está muy bien, en el momento que ellos cometieron ese acto de desobediencia, ellos fueron destituidos de la gloria. Y la cobertura que tenían antes de una protección sobrenatural, de una visión sobrenatural, de la cobertura de Dios, la gloria de Dios, para que tú me entiendas, la gloria de Dios no trae condenación, no trae culpa, no trae enfermedad, no trae opresión, no trae depresión y no trae vergüenza. Y aquí voy a entrar. El momento, mira, en Génesis 2:25 dice, y ambos estaban desnudos y Adán y su mujer no se avergonzaban. O sea, no se avergonzaban y estaban desnudos el uno al otro. Mira esto, y aquí voy a entrar a un tema mucho más profundo de lo que estoy compartiendo ahora. Yo quiero que entendamos esto. Mira, el nivel, lo que pasó, lo más fuerte que pasó cuando ellos comieron es que la gloria de Dios se fue. Pero ¿sabes qué tiene la gloria de Dios que es una particularidad tan grande? Es ese nivel de intimidad. Ese nivel de podernos mostrar nosotros a Dios cara a cara, desnudos, descubierto, en cuerpo, en alma y en espíritu. Había una desnudez, una intimidad y una profundidad con Dios en toda la esencia. Estoy hablando de cuerpo físico, estoy hablando del alma y estoy hablando del espíritu. Ese nivel de intimidad trae la gloria de Dios.
La gloria de Dios les cubría su espíritu, su alma y su cuerpo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ellos comen del fruto del árbol, mira lo que dice, el árbol, por eso leímos, quería que leamos en Génesis 2:17, dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ya entraba un razonamiento que salía de la gloria. Porque la gloria de Dios entra a un ambiente sobrenatural. Y cuando tú te bajas al nivel de la ciencia del bien y del mal, te sales de un nivel sobrenatural y bajas al natural. Y aquí voy a entrar al tema. Mira, en el momento que ellos comen, automáticamente ellos se cubren. Y se cubren de una forma natural. Ellos, ¿qué es lo que dicen? Entonces cosieron hojas de higuera. O sea, se dieron cuenta. ¿Sabes qué es lo primero que pasó? Mira, ellos tenían tal nivel de intimidad entre ellos que ellos no se avergonzaban entre ellos de estar desnudos y tampoco se avergonzaban con Dios, porque la intimidad que había tanto en espíritu, alma y cuerpo en el Edén con Dios y entre ellos era tal que nunca había vergüenza. Pero en el momento que ellos comen de ese árbol, salen del ambiente sobrenatural y llegan a un ambiente natural. Y en el momento que ellos comen, el nivel de intimidad de Dios con ellos y entre ellos se empieza a romper. Y no te hablo de intimidad sexual. Te estoy hablando de un nivel de profundidad. Hoy voy a hablarte de un tema que es tan profundo, de ser vulnerables, de ser íntegros, de ser profundos, de ser íntimos con Dios. Y esto es muy interesante porque en el momento que ellos comen de este fruto, automáticamente pasa algo. Y es que en el momento que ellos comen, se rompe esta intimidad. Y la gloria, por eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, la gloria de Dios se va de ellos y ellos automáticamente en el momento que ellos comen esto, ellos se dan cuenta que ya no había esta cobertura, ya no había la cobertura que existía sobre ellos. Y automáticamente, vuelvo y repito, ellos comen algo con su boca y con sus manos, pero no se taparon la boca, no se taparon las manos, y lo que se tapan primero es las partes íntimas. ¿Por qué? Porque una de las cosas más fuertes que nosotros perdimos en el Edén fue el nivel de intimidad, y te voy a hablar de intimidad como una profundidad con Dios. Nosotros en el Edén caminábamos en un nivel de intimidad con Dios tal que Él conocía hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra carne. Él conocía todo nuestro cuerpo, conocía cada parte de nuestra alma y conocía nuestro espíritu. Y esa relación entre el uno y el otro también era de la misma profundidad. Adán y Eva tenían tal profundidad en exponer sus sentimientos, en exponer sus corazones, en exponer su carácter, en exponer su forma de ser, que no tenían miedo ni vergüenza de nada que el uno conozca del otro. Y por eso es que yo empecé la prédica de hoy diciendo, y dijo Dios en Génesis 2:18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Él se da cuenta que en la creación, Dios se da cuenta que en la creación del mundo, todo fue bueno, y dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, súper bien. Y Dios estaba contento con la creación, pero llega un punto que cuando ya le empieza a crear a Adán, dice, y vio Dios y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Necesita él a alguien con el que pueda él abrirse y pueda él mostrarse vulnerable y abrir todo lo que él tiene, tanto en cuerpo, en alma y en espíritu, con alguien que comparte el mismo sentir, en cuerpo, en alma y el espíritu. Hoy te voy a hablar de la profundidad, de la intimidad que nosotros tenemos con Dios y la intimidad que tenemos con los seres que Dios nos ha puesto. Y no te estoy hablando de la intimidad, tal vez del término intimidad lo entendamos, lo malinterpretemos en el sentido de algo sexual. No, te voy a hablar de la profundidad, de cuando nosotros somos vulnerables y qué se rompió en el Edén, perdón. Y mira esto, cuando ellos caen, ellos lo primero que hacen es construir hojas de higuera. Ahora, les hago la pregunta, y va otra pregunta así de esas triviantes. ¿Por qué cogieron hojas de higuera? ¿Ustedes creen que las hojas de las higueras eran los únicos árboles que ahí habían?
¿Por qué cogieron las hojas de higuera para cubrirse? Y esto es bien interesante porque ellos caen, no se tapan la boca, no se taparon las manos. Lo primero que se tapan, se dan cuenta que están desnudos y se tapan sus partes íntimas. ¿Por qué? Porque se rompió el nivel de profundidad y entonces entra por primera vez en el ser humano la vergüenza. Y la vergüenza es algo que empieza a corromper la intimidad, la profundidad, la vulnerabilidad, la fragilidad, la debilidad de un ser humano. Y ya te voy a explicar por qué. Cuando el enemigo entra en este territorio, lo que hace es que nosotros no podamos ser íntegros, no podamos ser débiles, no podamos ser expuestos, no podamos ser vulnerables. Cuando Adán y Eva, ellos caen, la gloria de Dios, como leímos en Romanos 3:23, se fue de ellos. La cobertura que ellos tenían, en ese momento ellos se dan cuenta que su espíritu quedó descubierto, su alma quedó descubierta y su cuerpo fue descubierto. Pero mira, lo primero que ellos se dan cuenta, y quiero que me entiendas esto, es que ellos no se cubren su alma, no se cubren su espíritu porque esos no se dieron cuenta que eso estaba también descubierto. Pero lo que sí se dieron cuenta es lo que estaba con sus ojos físicos, que era su cuerpo. Y en el momento que ellos pecan y comen y desobedecen una instrucción que era de Dios, ya la gloria de Dios se fue, la cobertura que había en el Edén sobre Adán y Eva se fue y ellos quedaron desnudos, no solo en el cuerpo como lo estamos viendo, sino quedaron desnudos en el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero claro, obviamente ellos no se dieron cuenta que lo que quedó desnudo también fue el espíritu y el alma, sino que ellos se dan cuenta que lo único que para ellos aparentemente estaba desnudo fue el cuerpo. Por eso el momento que ellos comen, en ese rato, ellos dicen, estamos desnudos. ¿Qué? Mi cuerpo. Y dicen, estoy desnudo. ¿Y sabes qué pasó? No solo eso, sino que ellos se ponen delantales, dice, de hojas de higuera, para cubrirse tanto de Adán y Eva. ¿Sabes qué pasó ahí? Y ahí voy a hablar con los matrimonios hoy en esta noche. Y voy a hablar con las relaciones interpersonales. ¿Sabes qué se rompió también ahí? La profundidad de la relación de Adán y Eva. Y no solo eso, sino que entre ellos, Adán y Eva se cubren entre ellos, se ponen delantales de higuera para cubrir su desnudez entre ellos y cubrir su desnudez con Dios. Y mira, esto es poderosísimo porque hoy te voy a hablar de esta profundidad que fue rota en el Edén. Esta profundidad de la intimidad. Lo primero que ellos se dan cuenta, Adán y Eva, es que estaban desnudos y se dan cuenta solo lo físico, lo natural. Y ellos dicen, estamos desnudos. Pero no se dieron cuenta que también quedaron desnudos en su alma y también quedaron desnudos en el espíritu. Y mira lo que hace Dios. Esto es interesante. Bueno, antes de ir primero con Dios, mi pregunta puntual es, ¿por qué se cogieron? Y dice en el versículo Génesis 3:7, dice, entonces cosieron hojas de higuera. Yo les hago la pregunta, ¿por qué cosieron hojas de higuera? Ahí va una pregunta que es media triquiante también. Porque yo me puse a hacer un estudio y decía, Señor, ¿por qué hicieron hojas de higuera? ¿No habían hojas también en otros árboles? ¿Ustedes creen que solo las higueras eran los únicos árboles que había en el Edén? En el Edén había todo tipo de árboles, así como ellos. Por eso yo empecé leyendo en Génesis 2:18, porque ahí dice que él le dio a Adán todos los animales, los seres vivientes, todo lo que hay. Y en el versículo 20 dice, no, y puso Adán nombre a toda bestia, de los aves de los cielos, todo ganado del campo, mas Adán no halló ayuda idónea ahí. Pero él puso todo lo que estaba, todos los seres vivientes. O sea que había más árboles ahí. Ahora mi pregunta es puntual. ¿Tienen alguna idea por qué razón ellos cogen hojas de higuera y se cubren con hojas de higuera? ¿Por qué las hojas de higuera? Y esto es algo bien interesante, que si vamos analizando por ahí. ¿Por qué las hojas de higuera? ¿Por qué hojas de higuera? ¿Por qué no fueron otras cosas? ¿Y qué significa esta cobertura de hojas de higuera también para ellos? Porque cuando ellos se dan cuenta, ya les expliqué que ellos se dieron cuenta de la parte natural, pero su alma también fue descubierta. Y hoy también voy a hablar un poquito de la desnudez del alma. Y eso es lo que el enemigo quiso romper. La desnudez del alma y del espíritu. Cuando ellos caen, cuando Satanás se entra en la serpiente, lo que quiso es romper la intimidad de todo nivel.
y les trae una vergüenza que quita, la vergüenza que quitó todo este manto y que quitó toda esta cobertura en espíritu, en alma y en cuerpo. Hasta ahí estamos. ¿Alguien tiene alguna idea por qué razón sería hojas de higuera? ¿Se les viene algo a la mente? ¿Por qué razón sería hojas de higuera? Yo en un principio, ya al principio cuando yo veía esto, yo me puse a analizar hoy en la tarde y yo decía, ¿por qué hojas de higuera? Y me di cuenta, claro, las hojas de higuera primeramente eran hojas grandes. Entonces, obviamente, tú no te vas a tapar con una hoja de las naranjales que son más chiquitas o algo así. Te tienes que cubrirte con una hoja grande, ¿no? Ronnie, ¿cómo estás? Dice, las hojas de higuera es símbolo de cobertura, es porque se quema y ellos estaban desnudos en todo. Sí, de acuerdo, vamos por ahí bien. Mira lo que dice, porque las hojas de higueras tienen 5 hojas en una y si se unen pueden cubrir toda la parte pélvica. Sí, esto es bien interesante. Mira, y esto que acabas de decir, perdón, no sé quién es ahora, no sé quién eres, pero no te ubico con el nombre, pero mira lo que acabas de decir, es muy interesante. Dice, tiene 5 hojas en uno. Esto es bien interesante. Esto es 5 y esto es poderosísimo. Porque el número 5, cuando nosotros analizamos el número 5, tiene que ver, hablemos de la parte espiritual, del ministerio, dentro del cristianismo, habla que el ministerio de Dios está basado por 5 grandes ministerios. Estamos hablando por el ministerio apostólico, por el ministerio profético, por el ministerio evangelístico, por el ministerio pastoral y el de maestros. Y es interesante que el número 5 habla, Oscarito, ¿cómo estás? Qué chévere. El número 5 habla de una complementación en todo. Y es bien interesante porque habla de una plenitud. Entonces, cuando ellos se tapan ellos completamente. Ellos buscaban una cobertura. En cierta forma estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, Oscarito y Ronnie. Se estaban tapando todo. Se estaban tapando todo. Todo su cuerpo. O sea, ellos buscaron una cobertura. Acababan de perder una cobertura espiritual y buscaban una cobertura natural. Por ahí estamos bien. Ahora, mira esto, y esto tal vez no hagan. Tati, tú dices que hay un eco. No sé si todos tienen un eco. Yo no siento un eco. No sé si me pueden confirmar si alguien más tiene un eco. Tati dice que hay un eco. Yo le veo que estoy igual y no tengo música prendida. Así que no sé si será tal vez solo tu teléfono o me confirman si es que tienen un eco para ver cómo podemos corregirlo. Bueno, vamos un poquito más allá. Yo me puse a hacer un estudio y la higuera tiene un significado bíblico, y esto me gustó tanto. La higuera tiene un significado bíblico que significa seguridad y calma. Ahora mira esto. Yo me puse a hacer un estudio. La higuera tiene muchos beneficios naturales espectaculares para el cuerpo, lo cual no está mal. No hay eco, chévere. Ya, gracias, Fander. No hay eco, me avisan. Tal vez, Tati, a lo mejor es tu teléfono, debe ser algo de tu teléfono porque si el resto no lo tiene, entonces seguramente no es. Pero bueno, avancemos. Mira, vamos un poquito más allá. La higuera, ¿por qué fueron? No tengo eco, dice Marjorie. Perfecto. Mira esto. Fanny dice, usaron las hojas de higuera para cubrir su desobediencia y además el peciolo es largo y puedes tejer. Sí, exactamente. Y miren esto también. Esto es interesante. Verán. Las hojas de higuera eran hojas grandes, definitivamente lo que ustedes dicen. Esta de los 5 me gustó mucho porque lo que es un complemento. Querían cubrirse totalmente, pero de una forma natural. ¿Sabes cuál es lo más tenaz? Que cuando la relación de intimidad entre Adán y Eva, porque hablemos primero de Adán y Eva. Perfecto, gracias, Oscar. Mira lo que dice, Adán y Eva fue rota en el momento que ellos pecaron, y no solo esa relación, sino que también fue la relación con Dios. Y cuando el enemigo trata de minar con vergüenza, sea que te hicieron algo o sea que tú hiciste algo, la vergüenza entra. Ahora, mira esto que voy a decir hoy. La vergüenza está basado, es un hueco que mina la identidad. Y después viene la culpa. No es lo mismo las dos cosas y voy a hablar de las dos. Vergüenza y culpa. La vergüenza es un dolor que mina la culpa. Es un dolor que mina lo que hemos hecho. Esto es muy interesante. Son dos cosas diferentes. Ahora mira esto. Hola Lore, ¿cómo estás? Dice, puede significar fruto y multiplicación cuando Jesús envió a que se seque. Sí, también tiene que ver mucho esto.
la higuera es bien interesante porque más que esta parte, bueno, lo que tú dices, Lore, es muy profundo en el sentido de que quería un fruto y una multiplicación natural. Cuando Adán y Eva pecan, ellos buscaron una cobertura natural para reemplazar una cobertura espiritual. Y eso es lo más peligroso cuando nosotros caminamos cuando estamos caminando en un proceder espiritual, por llamarlo así, en nuestra carrera espiritual. Va a venir el enemigo con muchas cosas que nos hacen a nosotros, que nosotros hacemos, y ahí viene mucho la vergüenza y la culpa. Y nosotros lo más peligroso que podemos hacer es tratar de cubrir la vergüenza y la culpa con una cobertura natural, cuando lo más importante es la cobertura espiritual. Y te voy a explicar a qué me refiero con esto. Mira esto. Después de que Adán y Eva, ellos se cosen y se ponen hojas de higuera, pasa algo bien interesante. Vamos al versículo, seguimos en Génesis 3:8, ¿no? Y estamos en Génesis 3:8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mira, esto es interesante. Vuelvo y repito, el rato que ellos comen el fruto, ellos automáticamente se dan cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos comieron del fruto, la gloria, que era la cobertura sobrenatural de Dios, que les cubría espíritu, alma y cuerpo, se fue. Y ellos quedaron desnudos de las tres áreas, pero ellos no se dieron cuenta del área que estaban desnudos del espíritu y del alma, solo se dieron cuenta de lo natural. Y en ese momento lo que ellos hacen es taparse sus miembros, sus partes íntimas. Y ¿sabes qué? Cuando tú te cubres de una forma natural, porque lo que hacen ellos, se cubren con hojas de higuera, se cubrieron de una forma natural, pero la cobertura natural no te permite acceder a una cobertura sobrenatural. Y mira esto, lo que te voy a decir hoy. Mira lo que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, estoy en Génesis 3:8, ¿no? Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mira, entran a una cobertura. La primera cobertura que ellos hacen es con hojas de higuera para cubrirse de entre ellos, pero de ahí ellos, para cubrirse de Dios, entran a una segunda cobertura. Para que me entiendas esto, no sé si me parara tal vez podría entender, pero voy a ir un poquito más para atrás. Ellos se cubren sus partes íntimas. Las partes íntimas no era para cubrirse de Dios. Las partes íntimas era para cubrirse de ellos. O sea, ¿sabes qué es lo que hubo? Ellos, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos caminaban en una profundidad tan fuerte entre ellos, caminaban en una intimidad, en una vulnerabilidad, eran expuestos, eran frágiles, eran débiles, eran indefensos del uno al otro, pero se conocían en todos los niveles, en una profundidad entre el uno y el otro. Y en el momento que ellos comen, lo que pasó fue que la cobertura espiritual que estaba en el Edén sobre ellos, de espíritu, alma y cuerpo, se fue. Y ellos lo único que se dieron cuenta es que se fue la cobertura natural, porque no se dieron cuenta de la cobertura del alma y del espíritu. Y hoy te voy a hablar de las desnudez no solo físicas, sino también del alma y del espíritu. Y mira esto, en el momento que ellos comen, se dan cuenta automáticamente que estaban desnudos, y lo que hacen es taparse de una forma natural, pero primero se tapan del uno al otro. En Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero después de que pecan, en Génesis 3:7 dice: los ojos de ambos, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, se cubren entre ellos, pero esa cobertura era solo para cubrirse entre ellos. Y después había otra cobertura adicional que era para cubrirse de Dios. ¿Cuál? La de los árboles. Mira lo que dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mira esta profundidad. Los árboles del huerto era la otra cobertura para con Dios. O sea, ellos se tapan entre ellos. Se dañó la intimidad que tenía Adán y Eva. Y los árboles del huerto era la otra cobertura natural para cubrirse de Dios. Y mira esto a lo que voy. Vamos al versículo 9. Dice: mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Mira esto.
entra el miedo. La vergüenza siempre va a traer miedo y temor. Y esto es interesante. Y mira lo que dice. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mira. Le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, le dice, estaba desnudo y me escondí. Entonces le dice, ¿quién te enseñó? Porque es bien interesante que la desnudez, la vergüenza, siempre hay un mensajero que te enseña que tú estás desnudo. Siempre va a haber un diálogo con el enemigo, que el enemigo te va a hacer tener vergüenza. Siempre el enemigo es el que trae la vergüenza a través de un diálogo. Y le está mostrando. Y ya te voy a explicar, ya voy a hablar un poquito más allá de esto, para profundizar un poco más de esto. Pero yo quiero que entiendas esto. Entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y automáticamente Dios se da cuenta y dice, Él le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé a no comieses? O sea, la relación de la desnudez, Dios sabía. O sea, no es que Dios recién se estaba enterando de lo que estaba pasando, no. Sino que Dios automáticamente ya relacionó. Él tiene vergüenza y la vergüenza solo se adquiere en el momento que la cobertura de la gloria de Dios que viene en el Edén le desnudó en espíritu, en alma y en cuerpo. Dios ya sabía. Dios cuando te hace una pregunta, y eso siempre les he dicho, ¿no? O sea, le dicen, yo siempre les hago esta broma, pero es tal cual, ¿no? Cuando una mujer siempre te pregunta a un hombre por algo, la mujer siempre ya tiene una respuesta para algo. Cuando una mujer siempre tiene una pregunta, muchas veces, y Dios es de la misma forma. Cuando Dios hace una pregunta, no es que Dios estaba recién enterándose, como que se quedó dormido y se despertó y dijo, creo que cayeron o pecaron. Él ya sabía que pecó, pero lo que quería es con la pregunta es que entren a un razonamiento. A ver, ¿dónde estás, Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, es como, ¿acaso comiste del árbol? O sea, es para que entre a meditar de lo que estaba pasando. Entonces, mira esto. Estamos entrando a un punto bien interesante, ¿no? Ellos comen, ya se dan cuenta de que estaban desnudos. Porque es lo interesante, ¿no? Yo les decía, yo mientras preparaba la palabra, yo les decía, Señor, o sea, si es que yo hubiera comido el árbol del fruto del bien y el mal, lo primero que me hacía, me tapaba la boca, me tapaba las manos y me escondía así para que Dios no me vea. Pero el Señor me mostraba y me decía, no, porque es la gloria. Ellos estaban en un nivel de gloria en el huerto. La gloria les cubría, era una cobertura de espíritu, de alma y de cuerpo. Cuando ellos comieron, automáticamente lo que se dieron cuenta es solo que estaban desnudos de su carne, de su cuerpo. Pero no se dieron cuenta que estaba desnudo también su alma y estaba desnudo su espíritu. Y hoy te voy a hablar de esta profundidad que muchas veces en ese momento entra por primera vez la vergüenza, porque dice en Génesis 2.25 que ellos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero en Génesis 3.7 dice que el momento que le fueron abiertos los ojos, ellos reconocieron que estaban desnudos, hicieron delantales para cubrirse entre ellos, y después se escondieron entre árboles. O sea, aparte que tenía los delantales de higuera, aparte de eso se esconden detrás de los árboles. O sea, entra una doble cobertura para alejarse de Dios. Ahora, yo les decía, lo más importante que nosotros tenemos, o que nosotros teníamos en el Edén, es que nosotros teníamos una intimidad y una relación profunda con Dios. Y esto es poderosísimo. Y la intimidad no solo es con la intimidad, yo quiero que entiendas un punto. Si nosotros entendiéramos en hebreo la palabra intimidad, quiere decir, cuando nosotros decimos conocer a Dios, está hablando de un nivel de intimidad en todos los ambientes. Y está hablando de conocerle en espíritu, en alma y en cuerpo. Y nosotros en el Edén teníamos un nivel de intimidad de todo. Tanto entre Adán y Eva había un nivel de tal acercamiento y profundidad entre ellos, que ellos se conocían todos, no tenían miedo de mostrarse quiénes eran, de ser expuestos, de mostrar sus debilidades. Adán conocía todo de Eva y Eva de Adán, que no había ningún miedo. Pero es tan tenaz que en el momento que ellos comen de eso,
hay una fragilidad y se rompe la intimidad. Y ellos solo se taparon lo natural, pero no se dieron cuenta que también entre ellos se rompió, se creó una división dentro del alma y dentro del espíritu entre ellos. Y después también se van a dar cuenta que la intimidad también le afectó en cuerpo, en alma y en espíritu con Dios. Y ahora sí vamos a ir un poco avanzando. Cuando llegamos a esto, nos damos cuenta que se cubre con hojas de higuera. Yo les decía que las hojas de higuera representaba, la higuera tiene un significado bíblico que es seguridad y calma. Pero es en lo natural. Ellos construyen algo en lo natural. Y mira lo que hace Dios. Dios, después de que pasa todo esto, ahí es lo que vienen todas las maldiciones, que de ahí no voy a leerme todo el versículo 3, desde el versículo 12 en adelante. Ahí le empieza a decir, es que la mujer que tú me diste, es que esto. Después le dice la serpiente, y ahí es cuando le maldice a la serpiente, le maldice a la mujer, le maldice al hombre y todo esto. Pero mira lo interesante que es Dios. Cuando Dios llega a Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mira qué tenaz. Ellos ya estaban cubiertos. Ellos ya estaban cubiertos. ¿Por qué Dios tendría que hacer otra cobertura si ellos ya tenían las hojas de higuera? Por último, las hojas de higuera son resistentes. Por último, las hojas de higuera ya estaban hechos delantales. Pero Dios entendió y dijo, ellos están con una cobertura natural que solo les cubre a su carne, y yo tengo que hacer una cobertura que cubra su espíritu, su alma y su cuerpo. Y ahí es cuando entra Dios en acción y les dice, la cobertura que ustedes hicieron, la cobertura que ustedes acaban de hacer en el Edén, era una cobertura natural que ustedes hicieron para cubrirse tanto del uno al otro, porque ya se rompió la intimidad que tenía entre Adán y Eva en toda su profundidad. No completamente, ya les voy a explicar por qué, a qué me refiero. Pero también la cobertura esta estaba separándoles con Dios, porque ellos se esconden con hojas de higuera y también se esconden dentro de los árboles con Dios. O sea, se rompió la relación que tenían. Pero mira esto, llega Dios y les dice, no, yo tengo que cubrirles con una cobertura espiritual, porque lo que quedaron desnudos no solo en sus cuerpos, sino en su alma y en su espíritu. Y ahí es cuando él mata un animal, y mata animales, y mira lo que dice, el rato que mata estos animales, la sangre de un animal, de un sacrificio animal que era puro, que era virgen, que era el cordero, que era un cordero que lo que hacía. Nosotros sabemos que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Él se vino a ser ese cordero de nosotros. Pero en ese tiempo Jesús todavía no había venido acá a la tierra. Tenemos que entender que ahí es el primer sacrificio. Ahí es cuando entendemos el primer sacrificio de un animal, que es cuando entendemos lo que dicen Hebreos, que la sangre es la purificadora, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y ahí es cuando la sangre les cubre con túnicas, porque solo la sangre le trae una libertad para su espíritu, para su alma y para su cuerpo. Y esa es la cobertura que entra. Entonces ahora sí vamos avanzando. Vamos avanzando así con el tema. Espero perdón que hice toda una introducción un poco larga, pero quería que entremos en todo este tema para que entendamos todo el tema que voy a predicar hoy. Estoy hablando de una profundidad, de una intimidad. Y esto va a afectar incluso a las relaciones entre ustedes. Porque nosotros tenemos que entender. Ayer pasó algo bien interesante, les voy a abrir mi corazón. Nos fuimos a almorzar con mi esposa. Y mi esposa me hizo unas preguntas bien interesantes. Me hizo unas preguntas puntuales, que eran preguntas así de pareja, pero yo me di cuenta que cuando ella me preguntó ciertas cosas, había un cierto temor. Porque yo me di cuenta y dije, hay ciertas cosas que a veces como hombres, nosotros no queremos que se vaya más allá de eso. A veces nosotros estamos acostumbrados a tener una relación y llegamos a un punto donde estamos con ciertas coberturas. Y miren esto que les voy a compartir hoy. Muchos de nosotros no entendemos que todavía seguimos con hojas de higueras cubriendo muchas áreas de nuestras vidas. Y voy a hablar de áreas no solo entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre tal vez discípulos y pastores. Voy a hablar de relaciones entre nosotros y Dios, donde nosotros ponemos una imagen y nos cubrimos con unas imágenes, con hojas de higuera, para cubrir ciertas áreas en las cuales no queremos que vergüenza sea expuesta. Mira esto, yo te voy a hablar de la vergüenza, porque
Cuando leemos en Génesis 2:25 vemos que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y yo les hablaba y les decía, la vergüenza es un dolor, es una herida que el enemigo forma en la identidad. Y la culpa es esta herida que forma en lo que hacemos. Son dos cosas diferentes la una de la otra. Y esto es lo que yo quiero que entendamos. Es que muchas veces el enemigo lo que trata de minar es que te trata de minar en cosas que tú hagas mal. Nosotros corregimos las cosas que nosotros hemos hecho mal. Pedimos perdón por la culpa y por las cosas que nosotros hemos mal. Pero la vergüenza no es sanada. Y por eso voy a hablar de dos cosas. Por eso estoy hablando. Vergüenza es una profundidad en la identidad y la culpa es una profundidad que es algo que nosotros hemos hecho. Son dos cosas diferentes. Y muchas de las cosas, ¿qué es lo que pasó con Adán y con Eva? Ellos corrigieron las cosas que hicieron y la culpabilidad fue limpiada a través del sacrificio, pero la vergüenza siguió. Y lo interesante aquí, la vergüenza es algo que está dentro de nosotros. Surge de escuchar la voz incorrecta, que es lo que yo les decía. La vergüenza se esconde y afecta a nuestras relaciones interpersonales. La vergüenza que no se transforma, que no es sanada, va de generación en generación. La vergüenza se esconde detrás de nuestra identidad y personalidad. Y ahí es cuando yo quiero que entiendas un poquito. Hoy te voy a hablar cuáles son las hojas de higuera que tú todavía tienes puesto. Las hojas de higuera que nosotros tenemos puestos son esas coberturas que nosotros ponemos y que no te impide tener profundidad en todas las relaciones interpersonales que tú tienes y en las relaciones interpersonales entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre tú como hijo de Dios y Dios. Y esto es bien poderoso lo que te voy a hablar hoy, porque a lo mejor tú tienes todavía hojas de higuera puestas sobre ti y hay cosas a las que nunca, tal vez tú pediste perdón por toda la culpa y Dios se ha llevado la culpa de muchas cosas que tú hiciste, pero la vergüenza sigue allí. La vergüenza muchas veces es producida por traumas, es producida por abusos, es producida por abandono, es producida por rechazo, es producida por miedos, es producida por palabras, es producida por ataduras, es producida por maldiciones, es producida por violaciones físicas, es producida por violaciones psicológicas, es producida también por diferencias físicas, por muchas cosas. Mira, era tan tenaz lo que les voy a compartir. Hoy en la mañana, mientras preparaba esta palabra, me pasó algo bien interesante. El Señor me trajo recuerdos de una situación puntual que pasó en mi niñez. Y la verdad es que ahora cuando yo pienso en eso me da risa, ¿no? Pero en ese tiempo para mí marcó, me acuerdo que cuando yo estaba con una amiga paseando por el barrio. Y me acuerdo que en ese tiempo, yo tenía creo que 10, 11 años, llegaron unos dos niños, me acuerdo en ese tiempo, y esos dos niños llegaron y me pegaron, me acuerdo clarito, eso fue yo saliendo del barrio, ¿no? Y yo me acuerdo que yo como estaba con esta amiga, o sea, no estaba en ese plano o sea, no entendía lo que pasaba. Llegaron, me pegaron y se fueron corriendo. Y yo nunca entendí, ¿no? Y yo me acuerdo que eso marcó mi vida. Y obviamente, después de eso, claro, yo decía, no, ¿cómo le voy a contar a mi papá? Y qué vergüenza. Y después yo decía, ay, me hubiera defendido, hubiera hecho algo, pero no reaccioné, es que no entendía todo lo que pasaba. Pero lo que creó en mí fue una herida. Eso fue tan tenaz. Después yo entendía esto y por eso yo entendí que fue igual que Adán y Eva, ¿no? En el momento que ellos caen en esto, se produce una vergüenza. Y la vergüenza no solo es un hecho de que uno hizo mal. Entonces yo me doy cuenta que con Adán y Eva ellos se dieron cuenta, Dios restaura, pero restauró esta parte de la culpabilidad. Pero la vergüenza es algo que está ahí dentro, que lo que empieza a afectar en nuestra identidad, porque siempre la vergüenza trae ese miedo o trae esa culpabilidad que está relacionada con las obras que nosotros hacemos. Entonces van de la mano con muchas cosas. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, después de un tiempo, me daba mucho miedo salir del barrio y empezó a tomar ciertas acciones que afectaron mi forma de proceder más adelante frente al barrio o a donde yo salía o cuando yo salía con amigos y todo eso, porque siempre te quedas con ese trauma. Ahora yo les puedo contar eso, ahora es algo tan tonteroso y yo decía, bueno, eso ya es algo que ya hasta risa me daba hoy mientras yo compartía eso. Pero el Señor me decía, ¿sabes qué? Así son las heridas que van minando en nuestras vidas cada ciertas etapas.
Y la vergüenza lo que trata es de minar tu relación. Y tal vez puede ser algo tan pequeño, pero cada uno de nosotros tenemos áreas en las cuales ha llegado un momento donde el enemigo lo que vino es a través de cosas que nos hicieron o que nosotros hicimos, de traer esta vergüenza. Y lo que hace esto es minar tu relación con Dios o tu relación interpersonal. Yo me acuerdo que en cierta forma, después de pensar esto, yo le decía, claro, había cosas que yo sentía como que guardaba ciertos secretos con mi padre, y después había muchas cosas también que después Dios me iba a traer recuerdos de mi niñez y me iba trayendo ciertas cosas, y yo me recordaba a veces de momentos así que para mí fueron muy bochornosos en mi niñez, o yo a la secundaria, o cuando ya estaba en el colegio y todo eso, y se me venía un montón de recuerdos, y Dios me hablaba y me decía, todas esas cosas lo que iban trayendo es vergüenza en tu corazón para afectarte después tus relaciones interpersonales. Y ahora nosotros vimos el fruto de cosas que nosotros tenemos como secretos íntimos dentro de nuestra vida, y eso no nos permite ser nosotros mismos con las personas con las que convivimos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, y lo peor de todo es con Dios. Cuando yo estudiaba este caso aquí de Génesis, yo entendía y yo decía, qué tenaz, o sea, en el momento que ellos cayeron, esta desnudez que ellos vieron, esta vergüenza que ellos tuvieron por su desnudez, no solo se reflejó en lo físico, sino que también hubo una desnudez del alma y del espíritu. Y hoy voy a hablarte un poco de la desnudez de tu alma. Tal vez hubieron muchas acciones en tu niñez, tal vez hubieron muchas cosas que pasaron, que tus padres cometieron, que un maestro lo hizo contigo, tal vez una persona que estuvo con autoridad, tal vez un familiar muy cercano, cuando tal vez alguna vez en tu vida te mandaron mano a ti cuando fuiste pequeño, abusaron de ti, cuando te maltrataban mucho, te gritaban mucho, hubieron muchas palabras que marcaron tu vida, hubieron golpes, hubieron gente que te maltrató, hubieron gente, como yo decía, tal vez alguna vez te pegaron, alguna vez se burlaron de ti, alguna vez te hicieron bullying, que ahora lo conocemos como bullying, pero antes ni siquiera se conocía como tal el nombre como bullying. Y estas acciones que surgieron en tu vida, lo único que marcaron fueron vergüenza en tu vida, y esto fue afectando tu relación y se fue rompiendo, y lo único que tú fuiste poniéndote hojas de higuera sobre relaciones tuyas, y te has puesto hojas de higuera, y eso no te permite ser profundo en las relaciones. Cuando nosotros ministramos a muchas parejas, es increíble a veces la cantidad de cosas que van surgiendo cuando de repente Dios va destapando ciertas cosas, pero nos damos cuenta que son muchas de las cosas que nuestros padres han puesto en cada uno de nosotros. Y es interesante descubrir cuando estas cosas están allí y el hombre o la mujer no quiere exponerlas, y llega un punto donde Dios empieza a trabajar y a exponerlos poco a poco. Y ahí es cuando se esconden muchas de estas cosas, y nosotros decimos, la vergüenza siempre se esconde dentro de nuestra identidad y personalidad. Y voy a ir más profundo. Muchas veces nosotros decimos, es que yo siempre he sido así, es que a mí nunca me tienen que decir eso, es que a mí nadie me toca, es que yo nunca voy a llorar, es que a mí nadie me tiene que topar, nadie me tiene que pegar, es que yo no tengo por qué mostrar mis sentimientos, es que yo no tengo por qué tener tantos amigos, es que yo no tengo por qué decir las cosas a nadie, es que yo no tengo por qué exponerme a mí, es que yo no tengo por qué mostrar. Y son unas formas ocultas de disfrazarse dentro de lo que somos nosotros y de nuestra personalidad. Pero hoy te vengo a decir que hoy van a ser expuestos a la luz, porque no todo eso que tal vez tú dices, ese soy yo, y el que quiera, el que está conmigo tendrá que aceptarme así. No, porque te estoy diciendo que esas son cosas que el enemigo ha minado desde tu niñez, desde tu infancia, y son cosas que tú tienes que aprender a destapar y entender que esas son cosas que el enemigo puso con acciones tanto de vergüenza o de culpabilidad que están disfrazadas dentro de tu personalidad y dentro de tu identidad, que no son correctas. Y esto es importante que tú entiendas, que hay momentos donde esto tiene que salir a la luz. Mira, yo veía esto porque decía, mira, anoté esto porque me gustó mucho. El nivel de intimidad con alguien siempre trae una pureza. Hoy voy a hablar de vulnerabilidad, de sinceridad, de profundidad y de integridad. Y ¿sabes qué? Yo anoté este término porque me gustó mucho, y yo anoté lo que significa ser vulnerable. Y ser vulnerable es poder ser expuesto, mostrarme frágil, endeble, débil e indefenso a alguien. Y muchas veces nosotros no nos gusta mostrarnos así.
Y voy a hablar mucho tal vez con los hombres, porque a veces con las mujeres es mucho más fácil. Cuando tienes una consejería con una mujer es mucho más fácil mostrar sus sentimientos. La mujer cuando está en problemas, cuando tiene situaciones que le están agobiando, muchas veces su forma de soltarlo, de expresarlo, es con palabras. Pero ¿saben cuándo es más difícil con los hombres? Porque el hombre cuando está en problemas y cuando hay cosas que él no puede manejar, la solución más práctica para un hombre, estoy hablando de una forma general, no estoy diciendo que todos son así, pero estoy hablando de una forma muy general. Muchos de los hombres lo que hacemos es nos ensimismamos dentro de nosotros mismos, nos cerramos, nos ponemos una cápsula y nadie puede atravesar y entrar dentro de ese marco y se lo impedimos. Pero yo te voy a dar ciertos lineamientos y te voy a llevar a que medites ciertas cosas, porque hoy te voy a decir cuáles son esas hojas de higuera que a lo mejor tú las tienes, y para que tú empieces a entender que tú tienes esas cosas y que tienes que exponerlas y sacarlos a la luz. Porque ahí es cuando entramos en ese punto, cuando nosotros empezamos a tapar con ciertas cosas. Es interesante que cuando nosotros estamos pasando por ese nivel, muchas veces yo decía, Señor, ¿cuáles son estas hojas de higueras? Estas hojas de higueras son la forma como nosotros queremos cubrirnos y taparnos y mostrarnos frente al resto, pero no nos damos cuenta que esa es una cobertura externa por tapar algo que realmente no debería estar allí. Es una esencia de algo que nosotros somos. Yo te pongo a pensar, ¿sabes qué es interesante que analices ahora? Por ejemplo, vamos a un tema mucho más puntual, las redes sociales. ¿Cómo tú te muestras en las redes sociales? ¿Cómo tú muestras los estados? Hay muchas personas que les encanta poner muchos estados. Y no voy a juzgar ahorita lo que tú pones en tus estados, en tus redes sociales y en todo esto. ¿Cómo es tu Instagram? ¿Cómo luces tú en tu LinkedIn? ¿Cómo tú luces en todas las redes sociales que tal vez tú manejes? Hay mucha gente que es muy fácil exponer, les encanta postear fotos a cada rato y les encanta mostrar esto, pero siempre tratas de mostrar una imagen que muchas veces no eres tú. Tú te puedes dar cuenta con una persona que todo el tiempo está mostrando imágenes y todo el tiempo está alabándose y qué lindo que soy, y qué bonita que soy, y qué buen cuerpo que tengo, y qué lindo, y qué inteligente. Cuando te estás alabando mucho es porque tu autoestima está muy baja. Y hay mucha gente que me dice, no, yo nunca posteo nada, a mí no me gusta esto. Cuando tú no posteas o cuando tú no te vendes tu imagen, tu autoestima, en cambio, está muy deteriorada. Está muy por lo alto, o hay muchas cosas que afectaron tu vida, que tienes mucho temor de mostrar a los demás quién tú eres para no ser herido o lastimado. Hay muchas cosas por las cuales tú te puedes dar cuenta en la forma tú de reaccionar, cuáles son tus hojas de higueras. ¿Cuáles son las hojas de higueras? Es la forma como tú quieres mostrarte hasta los demás. Las hojas de higuera es el miedo de mostrarnos vulnerables a los demás. Es la forma como nosotros buscamos aprobación de las personas. Es la forma como nosotros actuamos. Hay muchas personas que después de que son muy heridas, son muy maltratadas, lo que hacen es mostrarse. Y uno dice, es que yo voy a ser un Don Juan, yo voy a ser un mujeriego. O las mujeres que tienen que estar continuamente, salen de una relación y tienen que entrar con otra y otra y otra porque están buscando esa confirmación, esa autoestima, esa valoración. Se sienten, cuando están con alguien, tienen un valor. Y ahí tú te empiezas a dar cuenta que son mecanismos de defensa. Las personas muchas veces que han sido abusadas sexualmente, tú te das cuenta, las personas que han sido abusadas sexualmente, ellas se sienten sucias, se sienten personas rechazadas. Ahí entra todo esto, lo que es el rechazo. Hoy no voy a hablar, si me pusiera a meterme tema por tema, creo que no llegaríamos. Pero yo voy a hablar hoy un tema de una forma muy externa para que vayas analizando cuáles son las hojas de higuera que tú puedes tener en tu vida que están tapando la esencia y están dañando la intimidad que tú tienes que tener en tus relaciones interpersonales y también en tu relación con Dios. Porque a veces nosotros tratamos de mostrarnos a Dios de una forma, y yo he tenido tantas situaciones donde a veces nosotros ministramos a gente y nos enteramos que el esposo le dice, ay, pero dile que no se enteren los pastores, que no se entere mi padre, que no se entere mi jefe, que no se entere mi maestro. ¿Cómo así? Y ahí es cuando te das cuenta, ahí es cuando se da cuenta, cuidado vayas a caer en el tema de que nosotros tratamos de buscar la aprobación más de un hombre, porque la Biblia habla claramente y dice que el temor al hombre pondrá lazo. La Biblia dice en Proverbios 29:25, y vamos a ir a Proverbios 29:25, vamos a leer lo que dice ahí.
Muchas veces cuando caemos en este engaño, esta vergüenza es disfrazada, buscamos una aprobación de un hombre y dejamos de buscar la aprobación de Dios. Y mira lo que dice Proverbios 29:25. Mira lo que dice. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y ahí es lo interesante que nosotros a veces, empezamos y decimos, no, yo sí confío en Dios, pero te preocupa más que se entere la gente de lo que tú eres realmente o lo que tú tienes adentro o de los secretos más íntimos. Y es interesante que nosotros tenemos que entender, en primera, voy a leerles lo que dice, déjenme ver dónde está este versículo. Vamos a ir a Romanos 2:16, mira lo que dice. Hay muchos secretos que nosotros tenemos que el Señor va a exponerlas en el momento que nosotros buscamos su palabra y buscamos el evangelio y buscamos conocerle a Él. Romanos 2:16, mira lo que dice. Mira lo que dice, y solo voy a leer ese versículo. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, va a haber un momento donde el Señor va a empezar a exponerte y a sacar todos tus secretos. Y ahí salen muchas cosas que a veces nosotros tapamos con una hoja de higuera para decir que todo está bien porque tiene una cobertura natural. Pero no nos damos cuenta que eso no está tapando a nuestra alma y nuestro espíritu. Y tarde o temprano tiene que salir a la luz. ¿Y cómo sale a la luz? Es en la forma como tú te relacionas, en la forma como tú te muestras, en la forma como tú te vendes, en la forma como tú actúas. Hay muchas personas que les cuesta mucho abrirse con las demás personas. Hay muchas personas que en cambio les cuesta mostrar mucho sus sentimientos. Hay muchas personas que no son fáciles de comunicar. Todos estos son síntomas de que tú tienes ciertas afectaciones de vergüenza en tu vida que tienen que ser tratados. No con eso te estoy diciendo que si tú eres una persona introvertida tienes que volverte extrovertida. No malinterpretes, porque vuelvo y repito, y esto es poderoso lo que yo ya dije en un principio. Muchas veces la vergüenza se esconde detrás de tu personalidad y tu identidad para no ser confrontada. Y esto es algo poderosísimo, porque a veces nosotros decimos, no, es que yo siempre he sido así, es que el que me quiera tendrá que aceptarme así. No te escondas con ciertas cosas que tú sabes. No, es que yo nunca voy a mostrar mis sentimientos, es que yo no tengo que ver. Mira, yo te hago una pregunta y te voy a ir diciendo diferentes puntos. No todos estos tienes que cumplirlos, pero anda analizando poco a poco de algunos de estos. ¿Quiénes son tus amigos? Si tienes verdaderos amigos, ¿realmente eres tu amigo? ¿Es realmente una persona que te muestras amigo hacia las demás personas o te cuesta abrirte? ¿Es una persona que sigues mucho pero tú no das? Ahí tú puedes ir midiendo también ciertas cosas. Realmente hay mucha gente. Es interesante. Yo escuché hace unos meses, escuché un mensaje de una... Era como youtuber, se podría decir, ¿no? Era bien interesante, era una chica muy, muy bonita. Era una modelo profesional y... no era para nada cristiana, obviamente, y ella tenía, no me acuerdo cuántos seguidores, me lo mentiría si les digo los números, pero era una de las personas más conocidas a nivel mundial, y ella tenía seguidores, pero por montones en todas las redes sociales y todo eso, y en una entrevista que ella le hacen, ella decía, ¿saben qué? Yo me siento sola. Yo puedo tener toda esta gente y todo eso, y he tenido pensamientos de suicidio. Y era tan tenaz porque ahí tú te das cuenta que ¿sabes cuál es el punto más álgido con todo esto? Es que en Génesis 2:18 dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. El propósito del enemigo cuando le hizo comer el fruto del bien y del mal era romper las relaciones y que empiece a minarse las relaciones para que poco a poco tanto Adán como Eva queden solos. Queden solos entre ellos y queden solos con Dios. Y esa es la forma como la vergüenza empieza a minar. Si bien es cierto como cristianos nosotros decimos, no, yo sí creo en Dios, yo sí confío, yo sí le oro, yo sí busco de Dios y está muy bien. Pero hay muchas cosas que fueron minados por situaciones que la vergüenza entró y ha minado situaciones con culpabilidad en nuestra vida. Y eso ha afectado nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma interpersonal y nuestra forma con Dios. Y ahí es cuando empezamos a ser descubiertos. Y con esta prédica lo que yo quiero que entiendas es que muchas de estas cosas nosotros vivimos una pura actuación. Tratamos de mostrarnos a nosotros con una imagen
frente a la gente, pero por dentro de nosotros hay muchos temores, hay muchas situaciones, hay muchas áreas ocultas, como leíamos en Romanos 2:16, secretos que tiene el hombre, que cuando la palabra de Dios y una intimidad con el Señor Jesucristo profunda y el Evangelio es puesto, es expuesto. Pero hay muchas personas que nunca trabajan eso. Yo, por ejemplo, hay personas que a veces yo les pregunto y les digo, bueno, ¿y cómo eres tú para mostrar eso? Y de repente empiezan a salir ciertas cosas que uno dice, yo no pensé que era así. Es que yo no pensé que había esto en mi corazón. Y te das cuenta, ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando tú eres expuesto. Te voy a leer lo que dice 2 Corintios 3:16. Mira lo que dice. 2 Corintios 3:16. Mira lo que dice. 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú te ves en un espejo, ahorita, si yo te dijera ahorita, anda, párate en un espejo, ¿qué es lo que tú ves? Y solo ahí tú te puedes dar cuenta qué cosas hay todavía en tu corazón. Si a ti te dan vergüenza ciertos aspectos de tu cuerpo, si a ti te dan vergüenza ciertos aspectos de tu personalidad, si tú no puedes verte a los ojos, si tú no puedes ver ciertas características, hay muchas cosas que hoy le vas a pedir a Dios que te diga, Señor, destapa todas estas vergüenzas que están ahí, que a lo mejor la culpa por acciones han sido borradas, pero la vergüenza sigue ahí afectando tu identidad con Dios. Y esto te afecta a tus relaciones interpersonales y esto te afecta a tu relación con Dios. ¿Sabes qué es lo más tenaz? Que muchas veces, vuelvo y repito, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, el momento que ellos comieron del fruto, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y ellos solo pensaron que se afectó lo natural, pero no se dieron cuenta que la cobertura se fue tanto del espíritu, del alma y del cuerpo. Y todos nosotros en lo natural tratamos siempre de buscar una cobertura solo al cuerpo, pero nunca buscamos una cobertura para el alma y para el espíritu. Y aquí es el mensaje que estoy llegando. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios que te muestre cuáles son las áreas por las cuales tú no puedes tener amigos, por las cuales no tienes verdaderos amigos, por las cuales no te puedes abrir con alguien, por las cuales tú no puedes mostrar tus sentimientos, por las cuales tú no puedes llorar, por las cuales tú has sido lastimado y te cuesta entregarte, por las cuales a lo mejor tu relación con un padre físico fue tan afectada en tu niñez y en tu juventud que ahora te cuesta admitirle que hay un padre espiritual? Te cuesta confiar en Él, te cuesta entregar tus finanzas, te cuesta entregarte completamente a Él. Muchos de nosotros como cristianos decimos, confío en Dios, confío en Dios. Y cuando llegan las adversidades, cuando llegan los momentos de prueba, es cuando decimos, es que no sé si Dios tenga algo mejor. ¿Se acuerdan lo que compartimos el día domingo? Decíamos, hay un momento donde uno dice, Señor, yo te entrego todo. Y cuando regresamos como la esposa de Lot, ¿se acuerdan que decíamos? La esposa de Lot regresó a ver porque la esposa de Lot dudó que lo que venía adelante iba a ser más poderoso que lo que estaba dejando. Y muchas veces nosotros decimos, yo confío en Dios, pero cuando Dios llega con la prueba y Dios te empieza a sacar ciertas cosas que hay en nosotros, ahí es cuando nosotros no terminamos de confiar en Él, porque alguna vez fue minada nuestra relación con nuestros padres naturales y te cuesta creer que el Padre espiritual pueda darte una imagen porque tu Padre natural te minó la imagen con una vergüenza, con un acto de heridas o de maltrato físico, sexual o de diferente índole que te afectó tu relación con el Padre espiritual. Y te escondes detrás de árboles con higueras tapando tus partes íntimas porque solo piensas que se afectó en tu carne, pero no te diste cuenta que tu alma y tu espíritu está afectado. ¿Cuánto estamos recibiendo? Porque no sé si es que están si están allí porque no tengo, pero yo quiero que entiendas. Mira esto. Cuando nosotros, ¿cómo eres tú? Te voy llevando un poquito más para que medites un poco. ¿Cómo eres tú con tu relación con las demás personas? Hay personas que les cuesta mucho abrirse ante las demás gente. No está mal, yo no te estoy diciendo. La Biblia dice que hay que ser sabios con quien nos llevamos. No se trata de abrir tu corazón a todo el mundo. Hay personas que abren corazón a todo el mundo que pasa. Eso está mal.
Pero también hay personas que nunca abren su corazón, no tienen muy pocos amigos y se escudan porque dicen, no, es que yo soy selectivo con mis amigos. Pero cuando tú eres muy selectivo con tus amigos es porque llegas a un punto de desconfianza, porque alguien lastimó tu confianza cuando tú estuviste en unos heridos y te causó heridas de vergüenza y de frustración en tu niñez o en tu juventud y que ahora te cuesta abrirte más ante las demás personas. ¿Cómo eres tú frente a las redes sociales? ¿Qué imágenes muestras tú cuando estás en las redes sociales? ¿Qué fotos tú posteas en tus estados de Facebook? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Amén. Amén. Gracias por todos esos amén. Así que estamos conectados. Amén. Pero yo quiero que analices esto, porque cuando nosotros, ¿cómo es la forma de relacionarte tú? ¿Cómo es la forma de relacionarte con las demás personas? ¿Cómo es tu forma de conversación? Miren, yo les abro mi corazón. Ayer que mi esposa me preguntaba ciertas cosas, yo me di cuenta que estaba vulnerable en algunas cosas y yo decía, tengo miedo de que ciertas preguntas lleguen a mi vida. Porque me da miedo de mostrarme más allá de lo que es. Sí, mira lo que dice Adrián, es muy cierto. Exacto. No se puede confiar en todos. Mira, es que eso es justo lo que dice Adrián, es una línea muy frágil. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo no puedo abrirme con todos, así que yo no voy a abrir con nadie. Y hay gente que se abre con todo el mundo, a todo el mundo que pasa, a todo el mundo le va y le cuenta todos sus problemas. Eso tampoco dice. La Biblia dice que tienes que ser sabio, tienes que escoger a tus amigos. Y eso es muy práctico. Tienes que ver con quién te abres y con quién no. Es muy cierto. Pero hay otras personas que se escudan y dicen, yo nunca es a mí. Si Dios me habla, me hablará solo a mí. Y si Dios me utilizará, Él me lo hace conmigo. Y es como que nos cerramos. Si fuera solo así, Dios te hubiera puesto a ti en una burbuja en un solo planeta. Pero te rodeó de gente y es necesario que andemos. La Biblia dice, confesad los pecados los unos a los otros. Hay momentos donde tú tienes que aprender a confesar y tienes que aprender a contar y tienes que aprender a soltar y abrirte a las personas que sabes que el Señor ha puesto para que tú seas sanado y seas liberado. No se trata, tienes que aprender a ser sensible y entender con quién los puedes hacer. Pero el punto es, analiza cómo es tu comportamiento. ¿Puedes tú abrirte tu corazón realmente con tu cónyuge? ¿Puedes abrir tu corazón con tus padres? ¿Puedes abrir todo tu corazón con tus hijos? ¿O hay ciertas áreas que te da tanto miedo que topen? Las áreas que tú sabes que te dan tanto miedo que topen. Hay personas con las que no puedes hablar de ciertos temas porque sabes que siempre va a salirse por la tangente y tiene miedo de que topen esas áreas. Son áreas que tú tienes que buscar sanidad. Son áreas en las cuales tú tienes que decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Hay personas, ayer cuando pasó esto con mi esposo me di cuenta que hay ciertas áreas en las cuales tengo miedo de topar y tratar porque hay cosas que tienen que ser sanados. Y cada uno de nosotros tenemos una hoja de higuera que hemos tapado en nuestra vida y que hemos cubierto de una forma superficial, pero que necesitamos que venga una cobertura a nuestra alma y a nuestro espíritu y quitarnos de esas hojas de higueras por completo para que podamos ser vulnerables, sensibles, para que podamos ser expuestos, para que podamos mostrarnos débiles e indefensos. Hay muchos de nosotros que ponemos máscaras, ¿no? Ponemos una imagen frente a todo el resto para que no se muestre nuestra debilidad. Te voy a decir un personaje que me llamó muchísimo la atención. Vamos a ir a 1 Samuel 15. Este es el rey Saúl. Cuando es expuesto todo su pecado, él sabía que tenía que destruir a Amalek con todo lo que encontraba ahí, pero él decidió guardar ciertas cositas. Y cuando llega el profeta, le descubre y le dice, ¿qué es todo eso que guardaste? Y le dice, yo te mandé a destruir y tú no destruiste. Y él reconoce que hizo mal finalmente, porque al principio él juraba que había hecho bien. O sea, él tapó con su imagen todo lo que había hecho. Según él había hecho bien. Y él hubo un rato que le dice, bendito seas tú. Bendito sea el Señor. O sea, él como todo estaba perfecto, o sea, tapó, puso una pantalla. Él cogió sus hojas de higuera y dijo, todo está bien. Pero llega el profeta y le dice, has desobedecido la palabra de Dios. Tú no has obedecido lo que Dios te dijo. Dios te dijo que seas. Pero ¿sabes qué? Ahí es cuando él le dice, y voy a ir a 1 Samuel 15, 30. Y mira lo que dice. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Él cuando se acerca, es bien interesante, cuando se acerca a él donde el rey, el profeta, Dios le manda un profeta y le dice, ve, bendito sea el Señor, o sea, todo bien, todo estaba perfecto, ¿no? Y ahí el profeta le empieza a desnudar. Llega un profeta
y le empieza a descubrir toda la desnudez, la vergüenza que él había tenido. Él estaba tan confiado de que todo le iba bien. Él pensó que a Dios le podía engañar. Y llega el profeta, y en el momento que llega el profeta, él le empieza a quitar la desnudez. Y él le dice, mira lo que dice, 1 Samuel 15:13. Mira cómo le saluda Saúl al profeta que le iba a desnudar todo lo que él tenía. Toda esa fachada, esa imagen, esa máscara que él tenía fue descubierta. Y mira cómo le saluda como que nada hubiera pasado. Vamos a leer 1 Samuel 15:13. Dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él estaba autoconvencido de que había hecho lo que Dios le mandó. Eso es lo más peligroso. Cuando tú te cubres con hojas de higuera y piensas que estás haciendo todo lo que Dios te pidió y no te das cuenta que tu alma y tu espíritu están desnudos y eso no has cubierto. Y mira lo que le dice. Dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Ahora sí era el pueblo. O sea, ya no fui yo, ahora echó la culpa. Y es lo peligroso, que cuando tú eres descubierto empiezas a culpar al resto. Es que mi padre fue así, es que yo es así, es que yo siempre he sido así, es que la culpa es de mi mamá, la culpa es de mis hijos, la culpa es del trabajo que no tengo, es que no tengo plata, es que no tengo escasez, es que me botaron y empieza a culpar a alguien. Y ahí es cuando le dice, y Saúl respondió y dijo, Amalek los ha traído porque el pueblo perdonó. O sea, yo no fui, fue el pueblo. Perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero era para sacrificarle a Dios. Cuando Dios le dijo que eso no tenía. Y él dijo era para sacrificar a Dios. Tu Dios por lo demás, pero lo demás sí destruimos. Y ahí es cuando el profeta, y no voy a leer todo esto, pero el profeta va y le empieza a botar todo. Le empieza a descubrir toda la vergüenza. Y mira lo que pasa, y voy a ir desde el versículo, vamos a ir desde el versículo 24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Mira, cuando tú llegas a ese punto, te interesa más agradar al resto, te interesa más que piense el qué dirán, a ti te interesa más que la gente esté pensando de ti, la gente tenga una imagen tuya del Facebook, una imagen tuya de las redes sociales, una imagen de que todo está bien, una imagen de que yo soy así, de que a mí me va bien, pero tú sabes que por dentro hay ciertas cosas que tú debes trabajar, pero tú por agradar al resto, mira lo que dice, y consentí la voz de ello. Pero mira lo que hace el versículo 30 y eso es lo que más me impresiona. El profeta le empieza a decir todo lo que va a pasar y le está diciendo para que se arrepienta. Y mira lo que hace él y dice, y él le dijo, el versículo 30, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Sí, ya después vamos a adorar a Dios, pero primero que todo el pueblo, que tú me honres delante del pueblo y de los reyes. O sea, hay gente que le importa tanto más lo que piense un pastor. Hay gente que te importa más lo que piensa un jefe. Hay gente que hace. Mira, yo quiero que entiendas una cosa. Muchas veces buscamos aprobación. ¿Y sabes qué es lo más tenaz? Que buscamos tener éxito detrás de la vergüenza. Tú puedes tener éxito con vergüenza. Tú puedes tener victoria con vergüenza. Eso es tenaz, porque a veces nosotros pensamos que estamos obteniendo muchas cosas y les voy a demostrar quién soy yo y les voy a demostrar lo que yo puedo hacer y les voy a demostrar que yo sí puedo y que yo soy bien inteligente y les voy a demostrar quién verdaderamente soy yo porque se burlaron de mí y todo eso, y te das cuenta que estás produciendo éxito, estás obteniendo victorias, pero hay mucho rechazo y mucha vergüenza que ha lastimado mi corazón y tú estás teniendo eso con vergüenza y con rechazo. Y es tan tenaz porque tú te das cuenta que a él dijo, sí, voy a alabar a Dios, pero primero te ruego, mira, le dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. O sea, primero me honras delante de ellos y después adoramos a Dios. Y así son muchos cristianos, y te voy a hablar de una forma cruda. Muchos cristianos prefieren primero quedar bien delante de la gente, que no se entere el pastor, que no se entere mi esposa, que no se entere mis hijos, que no se entere mi esposo. Y no te importa lo que está pensando Dios, te cubres con hojas de higueras. Eso es cubrirse con hojas de higueras y pensar que la hoja de higuera va a cubrir tu alma y tu espíritu, y no es así.
Mira esto, es tan tenaz, porque muchas veces, ¿cómo es tu imagen de mostrarte ante los demás? Cuando realmente estás mal, tú puedes abrir tu corazón, puedes contar a la gente lo que necesitas, puedes reconocer. Hay mucha gente que piensa que todo el tiempo está bien y me preocupa. A mí me preocupa mucho cuando les preguntas a la gente cómo estás. Ay, todo bien, bien, súper bien, súper bien, súper bien. Mentira, porque si te cuesta a ti reconocer que tienes errores, que hay cosas que hay que cambiar, que hay cosas que tú eres débil, ya hay un problema en ti de vergüenza. Y que te da tanto miedo, porque seguramente a ti te lastimaron mucho cuando eras pequeño y por eso te cuesta mostrarte débil ante alguien. Eso cuando tú no muestras tus sentimientos. Hay personas que van y dicen, no, es que yo nunca voy a mostrar, nunca a mí nadie me verá débil o caído, primero muerto. O sea, esas respuestas, esas actitudes muestran que hay algo en tu corazón que está expuesto a una vergüenza y que tú no quieres trabajar. Y muchas veces, mira, yo quiero que entiendas, yo una vez escuchaba ¿saben lo que se llama? En psicología hay un término que se llama mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa es lo que genera un hombre cuando un ser humano, para que me entiendan, un ser humano después de que pasan actos muy violentos, muy traumáticos durante una infancia o durante la niñez o durante la juventud. Y entonces el ser humano automáticamente lo que hace es levantar unos mecanismos de defensa. Incluso muchos de estos uno tiende a olvidar cuando uno es abusado sexualmente. Uno tiende a olvidar ciertos años, ciertas etapas de su vida por completo, porque el ser humano, el cerebro, para no aguantar tanto dolor y tanto sufrimiento, lo que hace es cerrar esas etapas de su vida y es un mecanismo de defensa donde uno se cubre y levanta unos muros para que nadie más le lastime. Y cuando llegamos a ese punto, no queremos que nadie nos tope, no queremos que nunca se tope de esto, pero si tienes tú ciertas etapas, ciertas acciones donde tú no quieres que nadie tope o que nadie sepa o te da miedo ser expuesto a ciertas cosas, hay ciertas cosas que tienen que ser tratadas en tu vida. Y es el tiempo de tú decirle a Dios, Señor, necesito que me ayudes a exponerlos y sacarlos a la luz. Mira lo que dice Hebreos 4:13. Sí, buena pregunta. Perdón, Lore, no leí. Perdón, Lore, no he leído esto. Cuando estás confiando en papá, él trae amigos en el tiempo es difícil, más que hermanos, tranquilos. Amén. Amén, Lore, pero cuando tu corazón está sanado. Pero hay muchas personas que todavía su corazón no está sanado y Dios sigue trayendo buenos amigos, pero el corazón sigue buscando los malos consejos, las malas amistades, porque tu corazón todavía está trayendo vergüenza y cuando tienes vergüenza, automáticamente buscas a alguien que tape la vergüenza y no es un amigo cristiano. Eso es muy sutil lo que te estoy diciendo. Mucha gente que es lastimada. Tú te has dado cuenta que con un drogadicto busca otro drogadicto. Un alcohólico busca otro alcohólico. Un homosexual busca otro homosexual. Una chica que tiene problemas de aceptación busca otra persona que tenga otro problema de aceptación. Porque cuando no estás curado y tienes todavía problemas de vergüenza en esas áreas, buscas automáticamente una persona que tiene esas mismas luchas. Así que es buen punto lo que tú dices, Lore, pero cuando tu corazón está sanado. Pero si tu corazón está sanado, tú automáticamente repeles a las buenas amistades y buscas las amistades que te comprenden para tapar con la desnudez tuya, con la desnudez de ellos. Buena pregunta lo que tú dices, Adrián. Es muy buena pregunta. Pero eso no es orgullo. Sí lo es. Pero cuando tú estás lastimado, no te das cuenta que es una forma de orgullo disfrazada y lo escondes detrás de tu personalidad y dices así he sido yo y así me tienen que amar y yo no lo veo nada de malo. Y es peligroso porque ahí no lo expones. Perdón, todos tenemos momentos de pesar, tribulación, frustración, pero no es lo óptimo y recomendable buscar a Dios a través de su palabra y no en el mundo. Sí, Adrián, vuelvo y repito, esto es muy bueno lo que tú dices, pero date cuenta que cuando tú tienes un corazón dispuesto, pero hay muchas personas que fueron tan lastimadas que si tú le dices, busca a Dios, Él te va a decir, ¿por qué voy a buscar a Dios si Dios permitió esto en mi vida? ¿Dónde estuvo Dios en los momentos cuando abusaron de mí? ¿Dónde estuvo Dios cuando se llevó a mi papá? ¿Dónde estuvo Dios cuando mi papá le ha pegado a mi mamá? Y ahí es cuando tú te das cuenta que esos momentos de vergüenza, de frustración, marcaron una vida y quebraron tu relación de intimidad y de búsqueda de Dios. Y ahí es cuando lograste comer la fruta y realmente te hizo daño. Mira esto. Vamos a ir a Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Mira lo que dice. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuentas. Ahí está la respuesta a lo que tú dices, Adrián. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Sabes cuál fue el mayor de los pecados en el momento que ellos comieron? Comieron la fruta del bien y del mal y sus ojos fueron expuestos porque sus ojos fueron abiertos y ellos se dieron cuenta de la desnudez y el enemigo dijo: aquí los vencí. Pero cuando vino Jesús, Él vino a hacer esto. Él vino otra vez a exponer la desnudez de las cosas que el alma estaba desnudo. Entonces ahorita nosotros tenemos que exponer nuestra desnudez de las cosas que están mal para que Dios pueda venir y sanar de nuevo. Un guerrero, cuando va a la guerra, se pone toda su armadura. Pero llega un momento que cuando regresa de la batalla, tiene que sacarse su armadura y mostrarse expuesto tal como es él, fuera de su armadura. Y ahí muchas veces es más herido en su casa que en la batalla donde estuvo con toda la armadura. Y hay mucha gente que a veces te lastima tanto a ti y lo hacen, aunque no lo crean, en la misma casa, con tus seres queridos, la gente que más ama, porque eso es lo que produjo cuando Adán y Eva comieron. Al ponerse las hojas de higuera, lo que hicieron fue taparse y dañar su relación de intimidad y profundidad. Adán y Eva no podían tener esa relación de intimidad. Y mire lo que leímos en Génesis 3:8. Ya no solo era la relación entre ellos dos, también fue su relación con Dios. Qué tan tenaz que ellos se pusieron hojas de higueras para taparse, para cubrir su desnudez entre ellos. O sea, se rompió ese vínculo de profundidad, de exponerse entre ellos el uno al otro, de tener esa profundidad, de abrirse el corazón tan profundamente del uno hacia el otro. Y hay ciertas áreas que dejaron de exponerlas. Y quién sabe hasta cuándo. Y después hubieron ciertas áreas que también ya no pudieron exponerlas completamente a Dios y se escondieron con unas hojas de higueras, delantales de higueras, aún entre los árboles para esconderse de Dios. Y eso es lo que leímos al principio. Así que para que leas, para que escuches la prédica desde el principio, si alguien no lo pudo escuchar y va a entender un poquito mejor de lo que estamos compartiendo. Pero mira lo que dice aquí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ahí es la parte que tú dices, Adrián, y es muy cierto. Cuando uno tiene esa predisposición de abrirle al Señor, viene el Señor y Él te desnuda completamente y Él saca todas las cosas de vergüenzas que han estado escondidas, las cosas de tu alma y de tu espíritu que han estado escondidas durante años. Y ahí es cuando Él está dispuesto a sanarte. Y ahí se contrarresta lo que hablamos, ¿se acuerdan lo que hablamos en 2 Corintios 3:16? Con un espejo, cara a cara, somos transformados a la imagen de Dios, porque Él va sanando área tras área, área tras área. Amén. Mira lo que dice, primera de Corintios 3:18. Primera de Corintios 3:18. Mira lo que dice. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Mira que esto es lo más interesante. Dice, nadie se engañe a sí mismo. ¿Sabes qué es lo más peligroso? Y ahí voy a responder lo que tú decías, Adrián. Y es muy interesante. Muchas veces no hay cosa más fea que nosotros nos engañamos a mí mismos. No, es que yo estoy bien. No, es que esto yo sí puedo manejarlo. No, es que esta forma de... Hablemos de... Voy a poner varios ejemplos. Hablemos de esta forma de manejar, de fumar. Yo sí sé cuando yo dejo el licor, yo sé cuando dejo el tabaco. Yo sé cómo yo tratarle a mi mujer o a mis hijos. Yo sí puedo manejar esta agresividad. Yo sí puedo manejar esta forma de administrar las finanzas. Yo sí puedo. No hay cosa más fea que tratamos de engañarnos a nosotros mismos en ciertas áreas en que nosotros sabemos que hay vergüenza y que hay cosas que tienen que ser sanadas y no queremos mostrarnos desnudos frente a Dios porque queremos que nadie tope esas áreas y ahí nos damos cuenta que hay cosas que Dios tiene que meter su mano y sanar. Amén. Adrián dice Proverbios 3, esa es confiar, me imagino, esa es la parte donde dice que confiemos en Él. Me imagino que es la parte de confianza seguramente, ¿no? Vamos a ver lo que dice Proverbios, lo que dice Adrián.
Proverbios 3 dices, ¿no? Proverbios 3:5 dice. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No se sabe en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Sí, definitivamente. Y dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Exactamente. Y súper bien, gracias, Adrián. Es súper bien porque ahí te habla, y justo en la última parte dice, es interesante, dice, porque será medicina a tu cuerpo, habla del cuerpo y refrigerio para tus huesos. Habla de una sanidad del cuerpo, pero en la primera parte habla de la parte espiritual. Y eso es bien interesante. Belencita dice, se levanta cierto grado de autosuficiencia cuando debemos tener un corazón dispuesto para que Dios nos cambie. Exactamente. Es que es la parte de lo que leímos en 1 Corintios 3:18. Dice, no te engañes a ti mismo. O sea, tú te crees sabio. Es que a veces nosotros nos creemos sabios, ¿no? Dice que para nosotros recibir la sabiduría de Dios tenemos que hacernos que no somos sabios, porque ahí es cuando uno se rinde y le dice, Señor, realmente si hay algo en mi corazón, y con esto quiero terminar, si hay algo en mi corazón que realmente... Y es chévere lo que acaba de decir ahorita Adrián, me gustó mucho, porque dice, fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia obediencia. O sea, cuando uno reconoce y dice, ¿sabes qué? Hay áreas que yo necesito, hay áreas que yo necesito mostrarme expuesto, hay áreas que yo necesito ser vulnerable, hay áreas que yo necesito reconocer que he estado yo buscando aprobación, que he estado mostrando me he estado poniendo una hoja de higuera falsa en mi corazón y realmente yo necesito ayuda. Ahí es cuando Dios puede obrar. Ahí es cuando nosotros mostremos lo que ¿se acuerdan lo que estuvimos leyendo y decíamos? Llega un momento, lo que leímos en Hebreos 4:13, cuando llega un momento donde el Señor nos desnuda completamente y te quita las hojas de higuera y te dice, esto no necesitas cubrirte con mi cobertura espiritual. Ya no hace falta que matemos ahorita corderos, ya no hace falta que matemos ahorita vacas ni nada de esto, porque el sacrificio de Jesús ya fue hecho una sola vez y es suficiente para limpiarnos, para protegernos, para cubrirnos, pero si estamos dispuestos a aceptarle. Amén. Y yo quiero animarte hoy en esta noche. Mi intención hoy en esta noche no era tanto traer esto como poder traer una sanidad, porque eso es un tema. Son muchos temas que yo trato hoy en esta noche y me demoraría mucho si vamos trabajando tema por tema. Pero yo quiero que entiendas, mi intención en esta noche era exponer que hay ciertas áreas en las que el Señor hoy te habló y te está diciendo, hay cosas que tienes que trabajar y vamos a trabajar, y Dios va a poner las personas correctas, las situaciones correctas, el momento correcto para ir sanando una por una todas las situaciones. Y lo más importante es que tú entiendas que no hay pecado más grande, no hay condenación más grande, no hay vergüenza más grande que Dios no la pueda limpiar y que Dios no sea tan poderosa para cubrirte y perdonarte y lavarte. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Espero que haya sido de edificación este tema. Esperemos que hayan recibido también. Y yo quiero que medites también, le pidas a Dios. Tenemos que aprender a ser humildes, sinceros. Lo que leímos en 1 Corintios 3:18, que no nos engañemos a nosotros mismos. Todos tenemos un tema. Yo hoy de mañana el Espíritu Santo me mostraba y me decía, y estas cosas. Y todos tenemos cada cierto tiempo un tema donde el Señor empieza a decirte, esto voy a salir. Cada cierto tiempo el Señor es experto. El Señor nunca va a venir y te va a sanar toda la vez. Cada cierto tiempo va exponiendo ciertas cosas que sabe que es el momento para ser expuestos. Pero yo quiero que medites todo lo que hablé hoy en esta noche. Yo quiero que vuelvas a escuchar esta prédica si tú necesitas, para que tú vayas viendo las ciertas características, porque a veces uno dice, es que yo siempre he sido así, es que yo soy fuerte, es que yo nunca lloro, es que a mí nadie me tiene que estar corrigiendo, yo nunca me voy a mostrar débil ante nadie, o simplemente estamos, la forma como nosotros escondemos los sentimientos o nos relacionamos con la gente, o hablemos también de la identidad, porque por ejemplo, a veces, por ejemplo, en el área sexual, muchas veces las personas que fueron abusadas sexualmente terminan odiando, reprimiendo ciertas cosas sexuales
y lo ven como algo asqueroso porque todavía no ha sido sanado su corazón en ciertas áreas. Es importante entender que podemos tener ese grado. Y hay mucha gente que se vuelven masturbadores compulsivos, hay mucha gente que se esconde dentro de la pornografía, se esconde dentro de pecados sexuales ocultos, que obviamente lo que hace es cubrir con una apariencia externa ciertas cosas, y es como cubrirse con esas hojas de higuera. Y hay muchas personas que se vuelven muy mujeriegos, o hablemos de las mujeres hombreriegos, o están todo el tiempo tapando ciertas acciones y no se dan cuenta que es una forma de escondida, de esconder la vergüenza que hay dentro de su identidad, y eso tiene que ser expuesto y sacado a la luz. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Amén, amén, amén. Veamos que no me perdí ningún mensaje. Amén. Estamos cubrirnos con su gracia, dice Marquito. Amén. Sí. Amén, Oscarito. Ya. Ok. ¿Lista, Nancita Barrera? ¿Lista estás para la Santa Cena? Venga. Me avisan cuando estemos listos para la Santa Cena, ¿ya? Espérenme. Amén, dice Lore. Betita, qué gusto. Saludos a tu esposito. Betita, Pablito, Dani, Nati. Marquito, Paito. Adrián, listo. Elvita. Jenicita. Fuerte mensaje, dice Dani. Amén. Amén. Sí, es un mensaje. La verdad es que sí me llegó, pero hasta a mí también. Es como Dios cada cierto tiempo trae cosas que, como la Biblia dice, como espada de doble filo, ¿no? O sea, así como ustedes les habla, también Dios también me corta a mí también. Es interesante cómo Dios trabaja en cada corazón. Belencita, lista con tu hijita. Quique, Jackie. Amén, dice, lista, y gracias por la palabra tremenda, sacudida. Amén. Pero Dios siempre llega en el momento perfecto, cuando sabe que estamos listos para ser tratados. Dios nunca llega tarde, ni llega más temprano, llega en el momento perfecto. Listo, Fander, Jenicita, Tati, amén. Mayrita, Jonathan, Edwin, Carito. Santi dice, mensaje directo a la yugular. Listos. Santi, Carito, amén. Dios les bendiga. Anabel, lista. Listo. Amén. Vamos a orar entonces. Papito lindo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por impartir, Señor. Gracias, Señor, por tu sanidad. Yo te pido que seas tú mostrando a cada corazón, Señor, tú sacando, Padre, a la luz, Señor, mostrándoles en visiones, en sueños, Señor, hablándoles, Señor, poniendo la convicción, Señor. Tú pones el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor, en cada persona, Señor. Lo que tenemos que ser tratados, lo que tenemos que trabajar, Señor, Padre, y aún las áreas que tienen que ser todavía expuestos, Señor, Padre. Hoy disponemos nuestro corazón para que tu palabra, para que el poder del Evangelio pueda exponer, Señor, los secretos que hay en nuestros corazones, Señor, y también para que tú puedas desnudar, Señor, todo lo que tiene que ser desnudado, Señor, y para que tú puedas ir sanando y limpiando nuestros corazones, Señor. Estamos dispuestos, Señor. Úsanos, Señor. Bendecimos para esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Cubrimos con la sangre de Jesús, Señor, esta palabra, esta semilla, Señor, y declaramos, va y crece y multiplica en cada corazón, en cada mente, Señor, y estamos dispuestos, Señor. Declaro sanidad, libertad, Señor, sobre cada mente y sobre cada corazón, Señor. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Yo bendigo este pan, Señor. Declaramos tu cuerpo, Señor, es levantado, Señor,
Señor Padre, conmemoramos, Padre, el sacrificio, Padre, que tú hiciste, Señor, y declaramos, Señor Padre, que tú permaneces, Padre, en nosotros y nosotros en ti, Señor. Bendecimos el pan, Señor, declaramos el sacrificio vivo, Señor, vivo y restaurador en nuestras vidas, sobre toda presión, sobre toda muerte, sobre toda enfermedad, sobre toda oscuridad, sobre toda presión, sobre toda tiniebla, Señor. Declaramos, Padre, la vida y la resurrección de Jesús en nuestros cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Ha muerto también? Sí, De acuerdo. Ahí está. Señor, levantamos también tu sangre poderosa, Señor. Esa sangre, ese pacto eterno, Señor, que tú hiciste, Señor, que tú derramaste, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Y nos limpiamos y abrazamos el sacrificio, Señor, de la cruz, Señor, Padre. La sangre, Padre, sobre cada una, Padre, nuestras enfermedades, Señor, sobre nuestras iniquidades, Señor. Tú borras y limpias todo nuestro pecado, rebeliones, Señor, Padre, y toda iniquidad, Señor, toda maldad, Señor. La sangre de Jesús purificándonos y acercándonos a ti, Señor. Bendecimos esta sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Listos también, Joa y David. Bendiciones con todos. Espero que este mensaje haya sido de edificación también. Yo quiero recomendarles, el Espíritu Santo me decía que es como algunos de ustedes tienen que volver a escuchar este mensaje. Yo quiero animarte. Si tienes que profundizar en este tipo de cosas, van a ir saliendo ciertas otras cosas y Dios va a ir sanando ciertas cosas. Y aprendamos a ser humildes, aprendamos a tener esta receptividad de reconocer y decir, sabes que yo necesito ayuda. Las cosas que son expuestas a la luz, las tinieblas ya no pueden seguir manejándolas. Entonces, una vez que nosotros reconocemos que hay cosas que tienen que ser trabajadas y tratadas, y ya las tinieblas ya no pueden seguir manejándolas porque la luz llega a gobernar sobre las tinieblas. Entonces yo quiero que expongamos nuestro corazón, y si hay cosas que tú todavía dices, yo no entiendo por qué soy así, busca ayuda, busca que sea Dios hablando y ministrando tu corazón, porque siempre Dios va a poner a las personas correctas. Como hablábamos hace un rato, no se trata de abrir tu corazón con todo el mundo, pero también cuando tú dices, no, es que yo no tengo amigos, que yo no voy a abrir, es que solo Dios sabe. Esa es otra forma errónea de tapar tu personalidad, y es el enemigo poniendo cierta ceguera y cierta desconfianza en la gente porque has sido lastimado, y también tienes que ser trabajado en eso. Amén. Linda y bendecida noche, dice Marquito. Amén. Juanca también dice, les amamos mucho, pastores, gracias por la palabra fresca y eficaz. Amén. Gracias, Marquito. Payito, también saludos a ustedes. Fander, amén. Gracias por la palabra, Javi. Amén. Saludos también a ustedes. Gracias también, gracias por sus oraciones también en este tiempo. Dani, igual muchas bendiciones a ti, a Nati también. Bendiciones ahí con todos. Nos vemos el día viernes. Que Dios les bendiga. Declaramos una semana de gloria, de victoria, prosperidad, salud, bendición, multiplicación, fructificación. El favor y gracia de Jehová está con ustedes. Cielos y ventanas y puertas abiertas. Declaramos conexiones divinas sobrenaturales sobre nuestras vidas, y declaramos el bien y la misericordia nos sigue, y declaramos toda retaliación, todo accidente, robo, muerte, enfermedad de nuestras vidas no nos toca, ni toca nuestros bienes, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros bebés, aún nuestras mascotas, nuestros bienes están cubiertos con la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga mucho. Andresito, qué gusto, no sabía que estás conectado. Bendiciones también, un abrazo de todos. Saludos a toda tu familia allá también. Gracias, Belencita, amén. Igual también, gracias, Oscarito. Gracias, Betita. Pablito, igual, bendiciones también con todos. Igual, Oscarito, también bendiciones para todos. Dios les bendiga, les amamos mucho y les mandamos muchos saludos también a todos. Gracias, Nancita, que Dios les bendiga. Nos vemos entonces el día viernes. Amén, amén, Adrián. Gracias también.